Estimados televidentes, hoy les traigo una historia que pocos se atreven a contar. Una historia de éxito, traiciones y heridas que han quedado ocultas detrás del brillo cegador del escenario. Hablamos de Ana Torroja, la voz que definió una generación, la mujer que con su timbre único y su presencia serena conquistó al público de toda España y más allá. Pero hoy, a sus 65 años, Ana ha decidido abrir esa caja fuerte que tantos creían sellada para siempre. Lo que van a escuchar no es un simple relato de una carrera llena de éxitos y reconocimientos, es la confesión de una mujer que ha vivido entre luces y sombras, entre aplausos y silencios incómodos. Ana ha nombrado, sin filtros ni rodeos, a aquellos 5 artistas con quienes su relación nunca fue sencilla. No solo competidores, sino también compañeros, amigos, que con el tiempo se volvieron extraños, incluso enemigos en el juego sutil y despiadado de la industria musical. Nacida en Madrid en 1959, Ana creció en un entorno privilegiado, rodeada de cultura y estímulos artísticos, pero nada la preparó para el fenómeno que sería Mecano. Junto a los hermanos Cano, Nacho y José María, Ana no solo encontró una banda, encontró una familia artística que revolucionó el pop en español. Canciones como Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer o Me cuesta tanto olvidarte marcaron una era y convirtieron a Ana en un ícono indiscutible. Sin embargo, la historia no fue solo de armonías perfectas y giras multitudinarias. Detrás del éxito, la tensión crecía en el seno del grupo. Las diferencias creativas y personales comenzaron a abrir brechas profundas, especialmente con Nacho Cano, cuyo carácter fuerte chocaba con la visión más introspectiva y delicada de Ana. Por años, esta tensión se mantuvo en secreto hasta que finalmente Ana decidió romper el silencio. Nos quisimos mucho, pero también nos hicimos mucho daño, confesó sin medias tintas. Cuando Mecano se disolvió a mediados de los 90, muchos pensaron que Ana se perdería en el limbo de los artistas que no logran dar el salto en solitario. Pero nada más lejos de la realidad. Su primer álbum en solitario, Cardinales, fue un éxito rotundo que confirmó su talento como artista independiente, explorando nuevos sonidos y estilos que la alejaron del legado de sus excompañeros. En lo personal, Ana encontró estabilidad junto a Rafael Duque, un ingeniero de sonido que supo entender y acompañar su mundo sin la necesidad de luces ni cámaras. Juntos formaron un refugio lejos del ruido mediático, un hogar donde Ana pudo ser simplemente ella misma. Pero los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo. La insistencia constante sobre una posible reunión de Mecano fue una sombra persistente, una presión que Ana enfrentó con firmeza. No habrá regreso. Y ahora, en 2024, Ana Torroja nos sorprende con una confesión que ha sacudido a la industria musical. Ha revelado esos nombres con quienes la herida no ha cicatrizado. Con una honestidad brutal, ha contado las traiciones, las dudas y el dolor que la acompañaron durante años. Porque detrás de esa imagen de mujer serena y distante, hay una persona que sufrió, que tuvo que luchar no solo contra los escenarios, sino contra quienes supuestamente estaban de su lado. Estimados televidentes, prepárense para descubrir el lado menos conocido de una leyenda viva, para escuchar la voz de Ana Torroja como nunca antes. Esta no es solo una historia de música, es la crónica de la supervivencia, la lucha por la autenticidad y el poder de romper silencios que parecían eternos. Quédense con nosotros, porque lo que está por venir es tan humano como inesperado. Estimados televidentes, cuando pensamos en Ana Torroja, lo primero que viene a la mente es esa voz inconfundible, dulce y melancólica, que nos acompañó en tantos momentos, desde los primeros días de Mecano hasta sus giras en solitario. Pero pocas veces se ha hablado de lo que hay detrás de esa imagen pública tan pulida, detrás de esa artista que parecía tenerlo todo bajo control. Hoy, en esta historia inédita, les invito a conocer el rostro más íntimo de Ana, sus luchas internas, sus desencuentros más profundos y los secretos que nunca quiso contar. Nadie duda que Ana fue el alma vocal de Mecano, el grupo que revolucionó el pop en España durante los 80 y parte de los 90. Sin embargo, lo que el público apenas vislumbraba eran las tensiones que se cocinaban a fuego lento entre los integrantes.
Los hermanos Cano, Nacho y José María tenían personalidades fuertes y visiones artísticas muy definidas, que a menudo chocaban con la sensibilidad y el enfoque introspectivo de Ana. En más de una ocasión, las decisiones creativas se convertían en verdaderas batallas internas que, aunque mantenidas en secreto, minaban la convivencia y la confianza dentro del grupo. Pero no solo fueron las 200 diferencias creativas. La fama trajo consigo un aumento de la presión mediática y la competencia indirecta entre los tres, y Ana sufrió el peso de ser la voz visible y femenina de un trío mayormente masculino. En los momentos en que Mecano alcanzaba sus mayores éxitos, Ana se enfrentaba a la incomprensión y a veces al aislamiento dentro del círculo que supuestamente era su familia artística. Después de la disolución oficial de Mecano en 1992, Ana emprendió un camino que la llevó a enfrentarse a nuevos retos personales y profesionales. Su primer álbum en solitario, Puntos Cardinales, no solo fue un éxito comercial, sino que representó una declaración de independencia artística. Allí, Ana empezó a definir su propio estilo, más experimental y alejado del pop comercial que había caracterizado a Mecano. No obstante, esta evolución no fue fácil. Tuvo que superar el constante peso de la comparación con su pasado y con sus antiguos compañeros. Durante esa etapa, Ana también tuvo que lidiar con la industria musical, que a menudo la presionaba para que adoptara estilos más convencionales o comerciales, alejándola de la libertad creativa que tanto anhelaba. Fue entonces cuando conoció a Rafael Duque, un ingeniero de sonido con quien estableció una alianza personal y profesional que la ayudó a mantener la integridad de su música y su vida privada. Pero la historia no termina allí. Ana también tuvo que enfrentar las críticas despiadadas de ciertos sectores de la prensa y la industria que cuestionaban su capacidad para sostenerse sin la sombra de Mecano. En entrevistas, la han tratado como si su valor dependiera únicamente del grupo, menospreciando el mérito de su carrera en solitario. Este tipo de comentarios la hicieron replantearse muchas veces su lugar en el mundo musical y la llevaron a fortalecer aún más su carácter y su convicción artística. Además, el hecho de que Mecano nunca se haya reunido oficialmente, a pesar de las constantes especulaciones y peticiones del público, es un tema que genera controversia y dolor. Ana, en varias ocasiones, ha dejado claro que esas heridas no están cerradas y que la decisión de no regresar juntos es, en parte, por los daños emocionales que esas relaciones le han provocado. Hoy, Ana Torroja ha decidido revelar los nombres de aquellos con quienes las relaciones no solo se enfriaron, sino que quedaron marcadas por el rencor, la desconfianza y la traición. Esta lista incluye no solo a miembros de Mecano, sino también a otros artistas y figuras de la industria con quienes compartió momentos cruciales, pero que terminaron siendo fuentes de decepción profunda. La primera persona mencionada, como ya saben, fue Nacho Cano, con quien mantuvo una relación compleja y ambivalente. Ana explicó que, aunque en el fondo había cariño, la constante lucha por el control creativo y las diferencias irreconciliables los llevaron a distanciarse irremediablemente. También habló de otros músicos y productores con los que en su momento pensó que podía construir una alianza artística, pero que se revelaron como competidores despiadados, capaces de aprovechar cualquier debilidad para avanzar en la industria. Una de las confesiones más impactantes fue cómo Ana se sintió traicionada por personas que consideraba amigas, que en momentos clave divulgaron información falsa o la dejaron sola ante decisiones difíciles, afectando su reputación y su estabilidad emocional. Además, mencionó la incomodidad de haber sido utilizada en ocasiones para fines comerciales sin tener voz ni voto en las decisiones finales, algo que le hizo perder confianza en el sistema que la había convertido en estrella. Más allá de las relaciones personales, Ana también habló con tristeza de cómo la música española fue cambiando con el paso del tiempo, y cómo los nuevos estilos y artistas eran muchas veces celebrados a costa de minimizar el trabajo de quienes les precedieron. Se refirió a un ambiente donde la juventud y lo comercial parecen primar por encima de la calidad artística o la trayectoria, dejando a veteranos como ella en un segundo plano invisible. Este sentir la llevó a alejarse de ciertos círculos y a buscar espacios donde pudiera expresar su música y su voz sin presiones externas. Por eso,
Su carrera ha estado marcada por momentos de pausa, experimentación y búsqueda personal, lejos del ruido mediático y de las exigencias comerciales. Por último, Ana habló con emoción de su vida personal y cómo la fama, las giras y las demandas profesionales afectaron su relación con Rafael y con sus amigos más cercanos. Reconoció que hubo sacrificios, momentos de soledad y decepción, pero también un aprendizaje profundo sobre la resiliencia y el valor de ser fiel a uno mismo. Estimados televidentes, esta historia que hoy les comparto no es solo un testimonio sobre la industria musical o las rivalidades artísticas. Es la historia de una mujer que decidió alzar la voz después de décadas de silencio, que eligió enfrentar sus fantasmas y poner nombre a lo que le dolió. Ana Torroja nos muestra que detrás de cada estrella hay un ser humano con sus luchas, sus victorias y sus heridas, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene el poder de liberarnos. Los estimados televidentes, detrás de la sonrisa impecable y la voz inconfundible que Ana Torroja regaló durante décadas, se ocultan heridas profundas y secretos que pocos imaginaron. Hoy, en esta entrega especial, nos adentramos en un relato que va mucho más allá del éxito y la fama. Ana, esa figura casi intocable del pop español, ha decidido romper años de silencio y revelar los nombres de quienes, durante su carrera, se convirtieron en sombras dolorosas en su camino. Y no se trata solo de viejas rencillas. Es la historia de egos, traiciones y heridas emocionales que marcaron su vida para siempre. Comencemos por lo más cercano, lo más inesperado. Porque aunque fue la voz principal de Mecano, Ana no tuvo el control que muchos creían. Detrás de las luces y los aplausos, se libraba una batalla constante por las decisiones creativas. Y el primero en su lista no podía ser otro que Nacho Cano, el hermano que junto a José María fue el arquitecto musical del grupo. Ana confesó sin reservas que Nacho nunca aceptó que ella tuviera una visión propia. Intentaba imponer su criterio y cuando yo discrepaba, la tensión se volvía insoportable. Reveló con un tono que dejó claro que el cariño no fue suficiente para sanar esas heridas. Pero la batalla no quedó ahí. José María Cano, el hermano menor, más reservado y aparentemente menos combativo, también estuvo marcado por una frialdad que Ana describió como hiriente. Le reprochaba no comprender la profundidad emocional de sus letras, y eso la destrozó. Me sentí desvalorizada, como si no fuera suficiente para interpretar sus canciones, dijo Ana. Fue esa herida invisible, lejos de los focos, la que la empujó a tomar distancia definitiva del grupo. Sin embargo, las heridas no se limitaron a la familia Cano. En su confesión más sorprendente, Ana señaló a otro nombre emblemático del pop español, Hombres G. Aunque públicamente la relación era cordial, entre bastidores existía un aire de burla y desdén. Me hicieron sentir que yo no tenía lugar, que todo el mérito era de los hermanos Cano y no mío. Durante años lo toleré, pero hoy ya no, afirmó con una mezcla de tristeza y firmeza. La lista siguió con una figura que para muchos representa la elegancia y el poder vocal de la música española. Paloma San Basilio. Ana fue clara y directa. Nunca tuve nada personal contra ella, pero los medios y los festivales nos enfrentaron siempre, y ella lo aceptó con gusto. Para Ana, Paloma encarnaba el espejo invertido, una artista con formación clásica y teatralidad, que contrastaba con su estilo más íntimo y contenido. Nunca buscó el acercamiento, solo mantener su territorio, aseguró. Y para cerrar, el nombre que más sorprendió a todos, Marta Sánchez. Con ella, la tensión siempre fue palpable. Nunca supe si era competencia, envidia o falta de química, pero la energía entre nosotras era pesada. Ana decidió apartarse después de algunos comentarios desafortunados que, en su opinión, no podía permitirse aceptar. No necesito esa negatividad en mi vida, sentenció. Estimados televidentes, estos 5 nombres no solo representan personas, son capítulos de una vida marcada por la lucha interna, por el dolor callado y la valentía de enfrentarlo ahora, después de tantos años. Ana Torroja, esa mujer que siempre fue la imagen de la elegancia y la discreción, nos muestra hoy su lado más humano, con cicatrices abiertas y memorias que la han acompañado en silencio durante décadas. La reacción no se hizo esperar. Nacho Cano, fiel a su estilo,
lanzó un mensaje críptico y punzante en redes. Algunos viven del pasado porque el presente ya no les pertenece. No mencionó a Ana, pero todos entendieron a quién iba dirigido. José María prefirió el silencio, pero fuentes cercanas aseguran que estaba dolido y sorprendido. Paloma San Basilio, con la serenidad que la caracteriza, respondió en una gala con una frase que encendió aún más la polémica. No suelo responder a emociones disfrazadas de verdad, y Marta Sánchez, en un programa en vivo, se defendió con contundencia, afirmando que respetaba a Ana, pero que no aceptaba que use la edad como escudo para lanzar veneno. Incluso David Summers, vocalista de Hombres G, fue arrastrado a esta tormenta mediática y reconoció en una entrevista que en aquellos años fueron demasiado bruscos, jóvenes y sin medir el impacto de sus actitudes. Estimados televidentes, lo que comenzó como una confesión íntima se ha convertido en un terremoto emocional que sacude los cimientos de la música española. Una historia de talento, gloria y también de heridas que la fama no pudo curar. Ana Torroja nos ha enseñado que detrás de cada estrella hay una verdad compleja, a veces dolorosa, pero siempre necesaria para entender la persona detrás del mito. Y así, en esta historia llena de luces y sombras, los invito a quedarse con nosotros, porque aún quedan muchas verdades por descubrir, muchas historias que contar, y sin duda, este es solo el comienzo. Estimados televidentes, la historia que hoy desvela, os no es solo la confesión de una artista, sino un viaje íntimo hacia los recovecos menos explorados de una carrera brillante, pero llena de complejidades. Ana Torroja, cuya voz marcó a fuego a toda una generación, ha decidido abrir esa caja negra donde guardó durante años secretos, resentimientos y episodios que moldearon su camino. Para comprender la profundidad de estas heridas, es necesario regresar al Madrid de finales de los años 70, cuando Ana, hija de una familia culta, encontró en la música su refugio y su razón. Su infancia, marcada por la sensibilidad artística y la educación estricta, la preparó para enfrentarse a un mundo que poco perdona a quienes no encajan en moldes rígidos. Ya entonces, Ana mostró una personalidad introspectiva, lo que la hizo destacar por su originalidad, pero también la convirtió en blanco fácil para las críticas más duras de un ambiente competitivo y a menudo hostil. Cuando Nacho y José María Cano la invitaron a unirse al proyecto que sería Mecano, Ana aceptó con entusiasmo, pero también con cierta incertidumbre. Sabía que su voz y presencia serían decisivas, pero también que tendría que pelear por espacio en un escenario dominado por los hermanos. Aquí nació la primera grieta, la batalla por el control artístico. Detrás de cada éxito y cada hit, como Hijo de la Luna o Mujer contra Mujer, había largas discusiones sobre arreglos, letras y dirección musical. Ana, con su carácter reservado, optaba por ceder en muchas ocasiones para evitar confrontaciones, pero esa cesión constante fue minando su autoestima. La prensa jamás supo que tras la camaradería pública existían disputas que se extendían más allá del estudio de grabación. Nacho, apasionado y controlador, tenía una visión muy específica y no toleraba que Ana cuestionara sus ideas. Por su parte, José María, más intelectual, se mostraba frío y distante y a menudo criticaba el tono superficial que él creía que Ana imprimía a las canciones, lo que la hería profundamente. El quiebre definitivo llegó en los últimos años de Mecano. Ana sentía que ya no era escuchada y la presión se volvió insoportable. La disolución no fue solo un adiós profesional, sino un golpe emocional que la marcó para siempre. Pero lejos de derrumbarse, Ana decidió comenzar de nuevo en solitario, mostrando una faceta más experimental y auténtica. Sus primeros álbumes en solitario reflejaban esta búsqueda personal, letras más introspectivas, sonidos menos comerciales y una libertad creativa que le permitió sanar muchas de las heridas del pasado. Fue en esta etapa cuando se alejó de quienes la habían lastimado, pero nunca habló abiertamente sobre ello hasta ahora. Ana no solo tuvo conflictos con sus antiguos compañeros, sino que la competencia en la escena pop española también dejó marcas imborrables. Grupos como Hombres G, que durante mucho tiempo fueron sus compañeros de cartel, mantuvieron una relación tensa, marcada por la envidia y la rivalidad no confesada. Ana recordó momentos incómodos en los que ciertos integrantes la hicieron sentir una intrusa en un mundo dominado por ellos. Por otro lado,
La relación con Paloma San Basilio representaba un choque entre dos mundos: la formación clásica y teatral de Paloma contra el estilo pop y sobrio de Ana. Más que enemistad personal, fue un enfrentamiento impuesto por la prensa y la industria, que ambas artistas aceptaron, pero nunca desecharon. Finalmente, la tensión con Marta Sánchez, que muchos consideraban una mera competencia artística, ocultaba un resentimiento más profundo. Los pequeños comentarios y las miradas de desdén fueron acumulándose hasta que Ana decidió cortar ese vínculo para proteger su paz mental. Detrás de cada nombre, Ana nos ha mostrado el precio que pagó en términos emocionales: inseguridad, dudas, soledad, pero también la fuerza que encontró para seguir adelante. La decisión de nombrar a estos personajes no es un acto de venganza, sino un acto de liberación que le permite cerrar ciclos y mostrar la verdadera complejidad de su trayectoria. Tras sus declaraciones, el mundo del espectáculo español no tardó en reaccionar. Las respuestas, desde mensajes velados hasta silencios incómodos, dejaron claro que estas heridas siguen abiertas. La polémica resurgió en medios, redes sociales y programas de televisión, abriendo un debate más amplio sobre las dinámicas internas en la industria musical. Estimados televidentes, cuando las luces se apagan y el eco de los aplausos se desvanece, solo quedan las historias que nadie contó. Hoy les traigo la crónica de una voz que fue ícono, de una mujer que guardó secretos por décadas, hasta que decidió que era hora de romper el silencio. Ana Torroja, la voz inconfundible de Mecano, parecía inquebrantable, siempre serena y elegante, pero tras ese brillo, hubo heridas profundas que solo ahora se atreven a salir a la luz. Después de un silencio que muchos interpretaron como arrepentimiento o cobardía, Ana reapareció en un evento benéfico, vestida de blanco, firme, con una declaración que sacudió al mundo. Mi historia no se define por lo que otros hicieron, sino por lo que elegí callar, y ahora decidí no callar más. Esa frase fue más que una confesión. Fue un acto de valentía. Ana, lejos de ser solo la musa de un fenómeno musical, tomó las riendas de su propia narrativa, reclamando la verdad que durante años mantuvo oculta. Y sin embargo, detrás de esa fortaleza había una tristeza palpable, la de alguien que esperó, quizás en vano, un gesto de reconciliación que nunca llegó. Pasaron semanas de silencio y rumores, hasta que el destino quiso que Ana se reencontrara con José María Cano, uno de los nombres que había mencionado en sus revelaciones más duras. No fue un encuentro de reconciliación oficial, pero sí un momento de humanidad compartida en medio de la pérdida. El funeral de su madre. Allí, entre miradas cómplices y silencios cargados de significado, la tensión cedió un espacio a la nostalgia y a la comprensión. No solo con José María se dieron pequeños gestos que apuntaban a una sanación. David Summers, líder de Hombres G, se acercó a Ana para ofrecerle un apretón de manos y palabras sinceras. No fuimos justos contigo. Un acto simple pero poderoso que Ana recibió con emoción, reconociendo que las palabras no borran el pasado, pero sí pueden comenzar a sanar. Y la sorpresa continuó con Paloma San Basilio, quien envió un ramo de flores con un mensaje contundente. Las mujeres fuertes no compiten, se reconocen. Ana, conmovida, cerró su concierto esa noche con una versión especial de Mujer contra Mujer, dedicada a todas las mujeres que han aprendido el difícil arte del perdón. Queridos televidentes, no esperen un cierre perfecto. No hay reconciliaciones grandilocuentes ni abrazos de película. Lo que vemos es la evolución sincera de una mujer que decidió hablar, que entendió que el perdón no siempre llega acompañado de gestos espectaculares, sino que a veces es simplemente aceptar y seguir adelante. Ana Torroja nos enseña que la fama y los aplausos tienen un precio. El silencio de verdades incómodas. Pero también que solo quien enfrenta sus propios fantasmas puede finalmente dejarlos atrás y encontrar la libertad verdadera. Y ahora, queridos espectadores, queda la pregunta en el aire. ¿Qué hay detrás del brillo de las estrellas que admiramos? En el caso de Ana, la respuesta está en la valentía de quien se atreve a contar su historia, a pesar del miedo, la tristeza y la soledad.
Esa es la lección que hoy nos deja y que seguirá resonando mucho después de que bajen los telones. Estimados televidentes, cuando pensamos en Ana Torroja, muchas veces nuestra mente vuela hacia aquellos himnos que marcaron una época, esa voz inconfundible que parecía brotar de una fuente inagotable de talento.